Ya sabes que los saloons no eran aquellos palacios de madera pulida de las películas. En el primer video aquí del canal, vimos que eran sucios, malolientes y verdaderos criaderos de enfermedades. Pero créelo, apenas arañamos la superficie de esa inmundicia. Después de que aquel video se volvió viral, seguí sumergido en los relatos históricos y descubrí cosas que me hicieron mirar las películas de Hollywood y reír. Hoy voy a llevarte al fondo de esas espeluncas, a lugares donde la cámara del cine nunca tuvo el valor de enfocar. Si pensabas que el whisky podre panza era el mayor de tus problemas, espera saber lo que realmente ocurría a la hora del almuerzo, el peligro que era simplemente intentar dormir en esos lugares o lo que el barman era capaz de hacer sobre el mostrador entre un trago y otro. Prepárate, porque la realidad del viejo oeste no era para aficionados. Vamos al lado más asqueroso de los saloons. Una de las estrategias más curiosas usadas por los dueños de saloon era algo llamado free lunch, o almuerzo gratis. Para quien llegaba hambriento después de un día de trabajo o de viaje, aquello parecía un gran negocio. Bastaba comprar una bebida y podía servirte comida sin pagar nada. En teoría. En la práctica, aquello era otra trampa de marketing del viejo oeste. Normalmente, el saloon colocaba un gran mostrador con alimentos simples: pan, frijoles, queso, carnes saladas, huevos cocidos, guisos baratos y, en algunos casos, hasta ostras en conserva. Pero había un detalle importante. Para tomar comida, era obligatorio comprar una bebida alcohólica. Y los dueños hacían de todo para garantizar que las personas siguieran bebiendo. Muchos platos se preparaban con cantidades enormes de sal, justamente para dejar a los clientes con más sed. Cuanto más comías, más necesitabas beber. Además, algunos saloons ponían reglas curiosas, como exigir que cada persona sostuviera un vaso mientras se servía. En la práctica, el almuerzo gratis funcionaba como una estrategia perfecta. La comida era barata, pero la ganancia venía del alcohol vendido en grandes cantidades. Muchos viajeros y trabajadores terminaban gastando mucho más dinero de lo que habían planeado, todo por culpa de un almuerzo que parecía gratuito. Otra realidad poco glamurosa de los saloons era lo que ocurría con los clientes después de beber demasiado. En las películas, el borracho generalmente es expulsado del saloon o simplemente sale tambaleándose por la calle. Pero en la vida real, muchas ciudades del oeste tenían muy pocos hoteles y hospedajes decentes. Y era común que viajeros, mineros o cowboys simplemente no tuvieran a dónde ir. Por eso, algunos saloons crearon una solución improvisada: permitían que los borrachos durmieran allí mismo. El problema es que esos alojamientos estaban lejos de ser cómodos. En ciertos lugares existía algo conocido como drunk tank, una sala o rincón donde los clientes simplemente podían caer y dormir en el suelo. En otros saloons, las personas dormían, en mesas, en sillas, en el suelo o incluso cerca de la entrada. Y en lugares más sucios, los clientes terminaban literalmente acostados entre basura, aserrín y escupitajos de tabaco. El aserrín esparcido por el suelo, común en muchos saloons, ayudaba a absorber suciedad, bebida derramada y la saliva de quienes mascaban tabaco. Es decir, dormir allí significaba pasar la noche en un ambiente extremadamente insalubre. Pero para muchos trabajadores del viejo oeste, eso todavía era mejor que dormir en la calle. En varias pequeñas ciudades del oeste, no existía un médico disponible todo el tiempo. Algunas comunidades tenían apenas un médico que atendía toda la región, y podía estar viajando durante días o semanas. En esas situaciones, un personaje inesperado terminaba asumiendo un papel importante: el barman del saloon. Esto ocurría porque el bar era uno de los pocos lugares de la ciudad que siempre estaba abierto y siempre tenía a alguien presente. Si alguien se lastimaba en una pelea, en un accidente de trabajo o en una caída de caballo, muchas veces la primera parada era el saloon. Allí el barman improvisaba tratamientos básicos. Alcohol fuerte se usaba para limpiar heridas, aunque fuera de manera dolorosa. Paños o pedazos de ropa podían convertirse en vendajes improvisados. En algunos casos, las bebidas alcohólicas también se usaban como analgésico improvisado. Claro que esto estaba muy lejos de ser medicina de verdad. Pero en lugares aislados del viejo oeste, donde los hospitales prácticamente no existían, el saloon terminaba funcionando como una especie de primer auxilio improvisado de la ciudad. Fuentes de la época, como el historiador Richard Erdoes, confirman que el barman era el maestro de la improvisación,
usando el mismo cuchillo de limón para sacar una bala de un cliente. Hoy, pedir una bebida con hielo es algo completamente normal. Pero en el Viejo Oeste, el hielo era un producto raro y caro, especialmente en ciudades calientes y aisladas. Antes de la invención de la refrigeración moderna, el hielo tenía que ser transportado por largas distancias. En algunas regiones, enormes bloques se cortaban de lagos congelados durante el invierno y luego se enviaban en tren o en carreta a ciudades lejanas. Para evitar que se derritieran demasiado rápido, esos bloques se almacenaban en depósitos especiales llamados icehouses, aislados con aserrín o paja. Aún así, gran parte del hielo se perdía en el camino. Por eso, cuando un saloon tenía hielo disponible, aquello se veía casi como una señal de lujo. Algunos bares anunciaban con orgullo que servían bebidas frías, algo raro para la época. En regiones extremadamente calurosas, un simple vaso con hielo podía costar mucho más que la bebida misma. Para muchos clientes, probar una bebida realmente fría en medio del desierto o de las llanuras del oeste era casi una experiencia exótica. Como el hielo real era rarísimo y caro, algunos barmen usaban la creatividad. El famoso Roy Bean, en su saloon Jersey Lily, mantenía un pedazo de vidrio que ponía en los vasos y agitaba para hacer ruido, fingiendo que la bebida estaba fría para impresionar a los clientes. Tal vez una de las imágenes más extrañas asociadas a los saloons sea el famoso escupidero de tabaco. En el Viejo Oeste, mascar tabaco era extremadamente común. Los hombres ponían pequeñas porciones de tabaco en la boca y masticaban lentamente, produciendo una gran cantidad de saliva oscura. Como escupir en el suelo sería aún más asqueroso de lo que ya era, los saloons colocaban recipientes de metal o cerámica llamados spittoons, o escupideras. Pero en algunos lugares, esto terminó convirtiéndose en una especie de entretenimiento. Clientes aburridos comenzaban a competir para ver quién conseguía escupir con más precisión dentro de la escupidera. Otros intentaban acertar desde más lejos. En ciertos saloons, estos desafíos se convirtieron en verdaderos concursos improvisados, con personas riendo, apostando e intentando superarse unos a otros. Claro que no siempre la puntería era buena. Cuando alguien fallaba el blanco, el resultado era exactamente lo que imaginas. El suelo quedaba todavía más sucio, lo que explica por qué tantos saloons se esparcían aserrín por el piso. Era una solución simple para lidiar con un problema bastante desagradable. Los saloons del Viejo Oeste eran mucho más que simples bares. Funcionaban como restaurante barato, hospedaje improvisado, centro social de la ciudad e incluso, en ciertos momentos, como una especie de sala de primeros auxilios improvisada. Pero también eran lugares ruidosos, sucios y llenos de hábitos que hoy parecerían bastante extraños. Detrás de la imagen glamurosa creada por las películas de faroeste, la realidad de estos establecimientos era mucho más caótica, improvisada y, muchas veces, bastante desagradable. Y justamente por eso, se convirtieron en una de las partes más curiosas y fascinantes de la historia del Viejo Oeste. ¿Ya habías oído hablar de este servicio de correos tan elitista del oeste? Déjalo en los comentarios que quiero saberlo. No olvides suscribirte al canal para no perder los próximos videos curiosos sobre el Viejo Oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!